Muy buenas tardes, queridos estudiantes, amigos, compañeros. En esta ocasión vamos a conversar un tema muy interesante y también un poco difícil tal vez de entender. Cómo el hombre cambia su modo de pensar. ¿Qué lo inspira? ¿Por qué? ¿Qué es el capitalismo? ¿Qué es el socialismo? ¿Qué es el sintoísmo? ¿Qué es el falangismo? ¿Qué es el nacionalismo? Doctrinas ideológicas que inspiran a la gente a hacer grandes cambios, por ejemplo, ¿no? Contra el racismo que es actualmente. Es un tema muy interesante. Empecemos. La música que estamos escuchando es las famosas Valquirias de Wagner. Hitler escuchaba esto. Mire, interesante, ¿no? ¿Y por qué les hablo de Hitler? Hitler inició el famoso nazismo, que es la idea de que la raza aria, la raza alemana es mejor que las demás. Creyeron que existía un superhombre, porque un filósofo de ellos lo había descrito así. El famoso Friedrich Nietzsche, que habló de el superhombre. Y curiosamente, Nietzsche era alemán. Entonces Hitler pensó, ¿no? Si Nietzsche tuvo la idea de que había un superhombre y es alemán, el superior de todos es el alemán. Y todos los demás pueblos deben de estar por debajo del suelo. Encima están los alemanes. Gracias a eso hubo una guerra, señores. La Segunda Guerra Mundial, donde murieron mucha gente, 45 millones de personas, entre ellos 6 millones de judíos, asesinados, calcinados en los campos de concentración y muerte. Y también hay que recordar que hubo en aquel tiempo otras ideas, por ejemplo, el socialismo. ¿Qué es el socialismo? ¿Idea de los terroristas? Hay que ser un poco ingenuo para creer en eso, señores. Los socialistas creían en que la riqueza de las tierras, ¿usted qué opina? A ver, ¿los obreros hacen la riqueza o los empresarios? ¿Quién trabaja? ¿Quién genera esa riqueza llamada plusvalía? ¿Usted cree que los empresarios tienen el derecho de quedarse con la riqueza de lo que hacen los obreros? Interesantes preguntas, ¿no? Socialista tal vez, comunista tal vez. No olviden, Señor. El primer comunista fue Jesucristo, Señor. Al decirle a ese niño rico, si quieres ir a mi reino, vende todas tus riquezas y dale a los pobres. Cuando no tengas nada, ven y sígueme. ¿Quién lo dijo? ¿Fue Lenin? ¿Fue Marx? No, Señor, fue Jesucristo. Interesante, ¿no? El marxismo nació bajo las ideas de Carlos Marx y Federico Engels entre 1883, por esas épocas. Escribió El Capital y por ese motivo aparecieron países que hasta ahora existen como China, como la antigua Unión Soviética que ya no existe, y muchos países que quedaron en el olvido. ¿Fracasó el comunismo? ¿Fracasó el socialismo? Puede ser. No olvidemos tampoco, nuestros incas también fueron socialistas. No olviden. Las tierras eran del inca, del pueblo. Interesante, ¿no? Son ideas que pasaron en el devenir de la historia. Pero no solamente habían eso, también estaba el capitalismo. ¿Qué es el capitalismo? Es el creer que la riqueza material se superpone a todo lo demás. Si yo soy rico, puedo quitarte las tierras, porque tú eres pobre y como no puedes defender tus tierras, yo me las quedo. Y tú cuando eras poseedor de tus tierras, ahora eres mi obrero. Y tienes que obedecer o te despido y te dejo sin nada. ¿La riqueza da la felicidad? Buena pregunta, ¿no? Tal vez. Yo creo que no. Por supuesto, el dinero es valioso, señor.
¿Con qué se come? Con alimento. ¿Y con qué se compra alimento si no hay dinero? Hay que generar riqueza. El defensor del capitalismo fue, de repente, David Ricardo. Yo creo que fue Adam Smith, porque creía que la fuente de riqueza no está en las tierras. ¿Saben qué está la riqueza, señor? En el trabajo. Si a mis tierras las tengo ahí yermas y sin trabajar, no valen. Pero si a mis tierras les hago chacras, les hago fábricas, va a valer mucho más mis tierras. O sea, el trabajo, señor. ¿Eso quién decía? Adam Smith. Y hay muchos países que son ahorita capitalistas. Por ejemplo, Inglaterra, por ejemplo, Estados Unidos. Y China es medio rara. China es capitalista y socialista a la vez. Interesante, ¿no? Y había un país que yo me emocionaba cuando veía sus películas, leía sus historias, ¿no? El país de los samuráis, de las katanas. Katana se llama, ¿no? Creían que su emperador era hijo del dios Sol. Ellos tenían su diosa, Amaterasu. Según dice la leyenda japonesa, Amaterasu lloró de emoción. Y esas lágrimas que cayeron del cielo son las islas de Japón. Y curiosamente, su emperador es el sinónimo, es la imagen del Dios viviente. En el antiguo Japón, todos debían de inclinarse ante el emperador. Todos. Menos los profesores, por si acaso. Es un mérito de los profesores. Interesante, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón fue vencido, tuvo que el emperador aparecer y pedir perdón. Pedir perdón. El pueblo se sintió triste porque por primera vez en la historia un emperador se rendía en Japón. Yo creo humildemente, señores, que en la tierra todos somos iguales. Seamos millonarios, seamos simples campesinos, todos valemos iguales. Hombres, mujeres, negros, chinos, blancos, indios. Y tiene que haber, sí, respeto. Con el respeto nace la amistad. Y la amistad se basa en la confianza. Y con la confianza hay progreso. Así es, señores. Pero no solamente había esas ideas, también estaba el fascismo. Benito Mussolini fue el impulsor de este pensamiento llamado fascismo. ¿De qué se basaba? Si yo tengo un partido político y quiero ganar, ¿cómo puedo hacer? Según el fascismo. Simple. Mato o dejo herido a los líderes de los otros partidos políticos. Y como ya no hay rivales, ¿quién queda? Soy yo. Interesante, ¿no? Cruel, pero efectivo. El amigo Benito Mussolini, que fue acompañante de Adolfo Hitler en la Segunda Guerra Mundial, fue un fascista. Así es. Y él creía en el famoso filósofo del Renacimiento. Había un filósofo que decía que todo se logra, no importa no importa los medios, ese resultado. Maquiavelo. Maquiavelo decía eso. Para mí está mal, porque tiene que haber siempre respeto cuando uno hace las cosas por el otro, ¿no? No hay que olvidar que mi derecho termina cuando empieza el derecho de la otra persona. Pero eso no piensan los fascistas, pues. Hay otras ideas, como el falangismo. El falangismo ocurrió en España, cuando Franco Bahamonte derrocó al rey. Él gobernó hasta 1980 en España. Estuvo en el poder más de 30 años. Y cuando murió, España volvió a ser un reino. Yo pienso que España, disculpen que hable de otro país, ¿no? Que no es mi país por si acaso, debe también ser una república.
Porque los reyes, a mi entender, son unos mantenidos por el pueblo, Señor. Así es. Igual vale un rey que un campesino. Igual vale un blanco a un negro a un indio. Hay otra ideología que les voy a comentar. La famosa teología de la liberación. ¿Qué es eso, profesor? ¿Qué es eso, amigo? Ah, había un cura, aún vive en España ahora. Se llama Gustavo Gutiérrez. Él veía que la Iglesia Católica, mucha teoría, así que él era cura y creía que los verdaderos herederos al cielo, los verdaderos herederos de Dios, no eran los empresarios, eran los pobres. Él apostó por los pobres. Incluso decía, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. Incluso decía, yo deseo que el hambre de Dios permanezca, que el hambre de pan se haga de resolver. Hambre de Dios, sí, hambre de pan, no. Esta idea tuvo mucha fama, mucho éxito en los años 80, 90. Ahora no sé qué pasa con la Iglesia Católica, está dejando mucho su hábito de trabajar por los pobres. Yo también pienso eso, que una iglesia se acerca más a Dios cuando se acerca más a los pobres. Y ojo, no es dar limosna, Señor. No. ¿Qué es? Es darle al pobre las herramientas para que pueda progresar. De ese modo ya no habría pobreza. Pero no conviene mucho a los grandes empresarios, ¿no? Que pierdan sus riquezas. No, no conviene. Pero nosotros sí, los pueblos. El pueblo tiene el derecho a ser libre. El pueblo tiene el derecho a ser mejor. Trabajemos juntos, señores. Bueno, hemos compartido con ustedes, estimados amigos, algunas ideologías del siglo XIX y XX. Tu ideología que sea servir a los demás de todo corazón, para ser mejor tú y tu país. Hagamos el bien y seamos honrados y sinceros. Cuídense mucho. Suscríbanse, los espero. Soy su amigo Eliseo García Silva. Suscríbanse. Nos vemos. Nos vemos.